Mi marido me obligó a ir a la fiesta de su empresa, pero me prohibió decir que era su esposa. Me susurró con dureza. No me avergüences. No eres más que un ama de casa desaliñada. Permanecí en silencio mientras él se paseaba del brazo de otra mujer. Sin embargo, cuando el director general subió al escenario y pronunció mi nombre, el mundo de mi marido se derrumbó. El suave ronroneo del motor del coche en la entrada fue la señal de que Ricardo había llegado. Miré el reloj de la pared que apenas marcaba las 9 de la noche. Qué raro que volviera tan temprano. Normalmente, mi marido pasaba horas en alguna cafetería con sus colegas, con la excusa de crear contactos para su carrera, que según él, estaba en pleno ascenso. Rápidamente, ordené la mesa del comedor, colocando los platos con la comida que ya había calentado 2 veces. La puerta principal se abrió de golpe. Ricardo entró a grandes zancadas. Un tenue aroma de un perfume caro, que no era el suyo, se mezclaba con el olor a tabaco. No me miró. Sus manos estaban ocupadas aflojándose la corbata. Luego, con un gesto teatral, arrojó un sobre grueso y negro con letras doradas sobre la mesa, justo al lado del cuenco con el guiso de lentejas que yo había preparado. Abre eso, ordenó de forma escueta, sin girarse, y se dirigió directamente al frigorífico a por agua fría. Me sequé las manos en el delantal antes de coger el sobre. Se sentía pesado y caro. La simple textura del papel ya gritaba lujo. Lo abrí lentamente. Dentro, una invitación a una cena de gala para celebrar el 50 aniversario del Grupo Salazar, el gigante empresarial donde Ricardo trabajaba como gerente de marketing de nivel medio. Es el sábado que viene, en el Hotel Palace, dijo Ricardo, que ahora estaba de pie detrás de mi silla, bebiendo agua a grandes tragos. Sus ojos me escanearon de la cabeza a los pies con una mirada que me hacía sentir insignificante. La misma mirada que había utilizado durante los últimos 3 años, la de un amo hacia una sirvienta torpe. Y por el amor de Dios, Isabel, no me dejes en ridículo. Dejé la invitación sobre la mesa con cuidado. ¿Quieres que vaya, Ricard? Si no fuera por la política de la empresa que obliga a llevar pareja, ni se me ocurriría invitarte, resopló con desdén. Acercó una silla y se sentó, mirando la comida con una expresión de asco. Mírate, dijo. Con esa bata raída, el pelo recogido de cualquier manera, la cara brillante, ¿crees que eres digna de estar a mi lado allí? Allí solo habrá directivos, gente de la alta sociedad, personas con clase. No es lugar para un ama de casa que solo sabe de cuentos como La Cenicienta. El corazón se me encogió, pero mi rostro permaneció impasible. Hacía mucho tiempo que me había entrenado para no llorar delante de él. Mis lágrimas solo servirían para alimentar su ego narcisista. Ricardo no sabía, o quizás había olvidado, que antes de casarme con él, yo vivía en un mundo mucho más deslumbrante que una simple fiesta de empresa, pero preferí callar, tragando la saliva que me sabía amarga. «Puedo arreglarme, Ricard. Todavía tengo un vestido de la boda», respondí en voz baja. Ricardo soltó una carcajada seca y despectiva. «¿Un vestido de hace 3 años? ¿Quieres que todo el mundo se ría de mí porque mi mujer va pasada de moda? Ni en sueños». Sacó su móvil, que no paraba de vibrar. La pantalla se iluminó, mostrando una avalancha de notificaciones de chat. Con un movimiento rápido, le dio la vuelta al teléfono sobre la mesa. Un acto reflejo muy sospechoso. Sin embargo, fingí no haberlo visto. «Luego te transfiero 30 euros. Busca algo decente en el rastro o donde sea, pero que no sea un color llamativo, negro o gris. No intentes usar colores vivos. Vas a parecer una defecio», dijo con acritud. 30 euros para un vestido de gala en un hotel de 5 estrellas. Eso no alcanzaba ni para comprar una servilleta de tela en un evento del Grupo Salazar. La humillación era tan calculada. Ricardo quería que me viera mal. Quería que pareciera una sombra deslucida para poder brillar él solo, o quizás para tener una excusa para abandonarme en un rincón. «¿Por qué no dices nada? ¿Te parece poco?», me retó al ver que no respondía. «No seas una interesada, Isabel. ¿Mi sueldo ha subido? Sí, pero es para invertir en nuestro futuro, no para malgastarlo en un vestido que solo te pondrás una vez. Deberías estar agradecida de que quiera sacarte de tu jaula». «Basta», Ricard, le corté, con suavidad pero con firmeza. Le miré a los ojos. «Me buscaré un vestido yo misma. No hace falta que me transfieras nada». Ricardo entrecerró los ojos, desconfiado. «¿Con qué dinero? ¿Con el de la compra?». De repente, me agarró la muñeca con fuerza. Acercó su rostro al mío, su aliento agitado y amenazante. «No me digas que tienes ahorros secretos que yo no conozco. O peor, ¿te vendes a mis espaldas mientras yo me parto el lomo trabajando?». La acusación salió de su boca con una facilidad pasmosa. Como si la pecadora en esa casa fuera yo, a pesar de que el perfume de otra mujer en su camisa todavía era perceptible, me solté de su agarre con suavidad. «Cuida lo que dices, Ricard. Sigo siendo tu esposa legal. Precisamente porque eres mi esposa tengo que estar alerta».
Las mujeres de hoy en día hacen cualquier cosa por mantener un estilo de vida. Ricardo se levantó, tirando la cuchara sobre el plato con un tintineo estridente. Se le había quitado el hambre. Recuerda, el sábado por la noche solo serás una sombra. No hables si no te preguntan. No intentes hacerte la simpática con los grandes jefes. Son gente importante. No están al nivel de tu padre, que es un simple maestro jubilado. Se marchó hacia el baño, dejándome sola en un comedor que de repente se sentía helado. Volví a mirar la invitación negra y dorada. Mis dedos acariciaron el logo en relieve, un toro estilizado, en una de las esquinas. Ricardo no tenía ni idea. Ese toro era un boceto que yo había hecho a los 10 años, y que mi padre había convertido en el logo de su empresa. Cogí mi móvil, escondido en el bolsillo de la bata. Tenía un mensaje sin leer desde la tarde, de un número privado que me resultaba muy familiar. Señorita Isabel, su padre pregunta por su asistencia a la celebración del 50 aniversario. ¿Necesita que preparemos seguridad especial para usted? Miré la puerta cerrada del baño, oyendo a Ricardo tararear alegremente dentro. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Una sonrisa que presagiaba una tormenta. Ya veremos quién ríe el último, Ricard pensé. Aquella mañana el ambiente en casa era como un campo de brasas latentes. Ricardo se pavoneaba frente al gran espejo del salón, poniéndose su mejor camisa de trabajo, la que yo acababa de planchar con un extra de apresto perfumado. Giraba a un lado y a otro, asegurándose de que no hubiera ni una sola arruga que estropeara su impecable apariencia. ¿La corbata azul o la roja?, preguntó sin volverse, hablando más al espejo que a mí. La azul combina mejor con tu traje gris, Ricard. Te da un aire más distinguido, respondí mientras dejaba una taza de café solo sobre la mesa, justo al lado de su móvil, que reposaba con la pantalla hacia arriba. Ricardo resopló y cogió la corbata azul, sin dar las gracias. Mientras se afanaba con el nudo, el teléfono vibró largamente. Una notificación iluminó la pantalla. Como yo estaba limpiando la mesa justo a su lado, mis ojos captaron inevitablemente la frase que apareció con claridad. El contacto era Valeria Marketing. El contenido del mensaje hizo que la sangre me hirviera. Cariño, ya he recibido la transferencia para el vestido de la fiesta. Gracias, amor. En la fiesta no te acerques mucho a tu mujer de pueblo, ¿vale? Me da vergüenza que piensen que tenemos los mismos gustos. Jaja. Mi mundo se detuvo por unos segundos. Se me cortó la respiración. Anoche, Ricardo me había ofrecido 30 euros entre insultos para que me buscara un vestido de segunda mano. Pero esa mañana, tenía la prueba de que acababa de transferir una suma considerable a esa mujer llamada Valeria. Valeria, de marketing. Sabía quién era. La joven ambiciosa de la que Ricardo hablaba a menudo. Una novata que necesitaba su orientación. Vaya si la había orientado. Mis manos temblaban mientras sostenía el paño. Sentí el impulso de arrojarle el café caliente a su cara de falso galán. Pero mi lado racional contuvo ese arrebato. Si montaba una escena ahora, sin preparación, acabaría siendo una divorciada expulsada de casa sin nada. ¿En qué piensas?, me espetó Ricardo de repente. Se había dado cuenta de hacia dónde miraba. Con la rapidez de un ladrón sorprendido infraganti, arrebató el móvil de la mesa. Su rostro palideció por un instante, pero rápidamente se transformó en una máscara de ira. Su táctica defensiva infalible. «Has leído mis mensajes», me acusó, alzando la voz. «¿Desde cuándo te has vuelto tan insolente, Isabel? Violar la privacidad de tu marido es un pecado grave, ¿sabes?» «No lo hice a propósito, Ricard». La pantalla se encendió sola, respondí con la mayor calma posible, aunque el corazón me latía con fuerza, conteniendo la rabia. «¿Quién es Valeria? ¿Por qué te llama cariño y dice que le has comprado un vestido?» Ricardo soltó una risa forzada. Sonaba nervioso, pero se esforzaba por parecer despectivo. «Por Dios, Isabel, ¿qué mente tan retorcida tienes?» Valeria solo estaba bromeando. Es la forma en que hablan los jóvenes en la oficina para crear buen ambiente, y lo del vestido es un anticipo de la empresa. Soy su jefe. Debo asegurarme de que mi equipo se vea presentable en el aniversario. No como tú, que ni arreglándote dejas de parecer una criada. Mentiras. Mentiras de aficionado. Pero guardé silencio, permitiéndole sentirse victorioso con su estúpido argumento. Ricardo se acercó, sus ojos entrecerrados y suspicaces. Le dio la vuelta a la situación. Además, ¿por qué te preocupa tanto el dinero? ¿Acaso tienes envidia porque tu parte es pequeña? Me agarró por los hombros, sus dedos apretando con fuerza hasta hacerme daño. O espera un momento. El otro día vi un ticket de compra en la basura del baño. Un tratamiento facial en una clínica carísima, más de 200 euros. Me quedé sin aliento. Era cierto. Había ido a esa clínica la semana pasada usando mis ahorros personales. Los dividendos de la empresa de mi padre que ingresaban en mi cuenta secreta. Se me había olvidado tirar el recibo fuera de casa.
¿De dónde sacaste tanto dinero, Isabel? Siseó Ricardo, su rostro a escasos centímetros del mío. El olor a café y colonia me invadió. El sueldo que te doy apenas llega para la comida. Es imposible que puedas permitirte tratamientos de lujo. Me sacudió con violencia. Responde. ¿Tienes ahorros o se confirman mis sospechas? Mientras yo trabajo, ¿te acuestas con el verdulero o con el vecino para sacarte un dinero extra? Suéltame, Hicker. Es dinero que me sobró. ¿Sobrante de qué? Me interrumpió a gritos. ¿De la compra? Imposible. No me tomes por tonto. Me soltó con tanta brusquedad que tropecé hacia atrás, golpeándome con el borde de la mesa. Ricardo me señaló con su dedo índice, que temblaba de rabia. Escúchame bien. Como me entere de que tienes dinero guardado de alguna actividad asquerosa, no dudaré en divorciarme de ti y echarte a la calle sin un céntimo. Recuérdalo. Ricardo cogió su maletín y salió sin despedirse. La puerta principal se cerró de un portazo que hizo vibrar las ventanas. Me quedé de pie, paralizada, en el silencioso salón. El dolor en mis hombros no era nada comparado con el dolor en mi pecho, no por el amor traicionado, sino por la dignidad pisoteada. Ricardo acababa de declarar la guerra. Pensaba que yo era una mujer débil, que escondía calderilla de sus infidelidades. No sabía que el dinero que yo ocultaba no eran 1 o 200 euros. Cogí mi móvil, abrí la aplicación del banco y miré el saldo de mi cuenta principal, una cifra con una larga hilera de ceros. Suficiente para comprar la empresa donde trabajaba Ricardo, si quisiera. Has elegido al enemigo equivocado. Ricard susurré al vacío. Y en cuanto a Valeria, creo que necesito saber quién es la mujer que se gasta el dinero de mi marido. Escribí otro mensaje al asistente de confianza de mi padre. Señor Reyes, por favor, envíeme el perfil completo de una empleada llamada Valeria, del departamento de marketing. Y una cosa más, asegúrese de que las cámaras de seguridad del salón VIP del Hotel Palace funcionen perfectamente mañana por la noche y estén conectadas a mi móvil. Quiero ver el espectáculo de circo desde la primera fila. Esa noche, al volver del trabajo, Ricardo actuó como si la pelea de la mañana nunca hubiera ocurrido. Llegó con una gran bolsa de plástico negra y la dejó bruscamente en el sofá. No hubo disculpas, ni explicaciones sobre el mensaje de Valeria. Solo una arrogancia cada vez más densa. Toma, dijo sin mirarme, ocupado en quitarse los zapatos. Ponte esto mañana. No quiero arriesgarme a que te compres alguna horterada en el mercado. Abrí la bolsa. Dentro había un vestido largo de un color gris apagado. La tela era áspera y daba calor. El modelo era de cuello alto y corte anticuado, como el uniforme de un orfanato antiguo, sin lentejuelas, sin encajes, simple y deprimente. Incluso la talla parecía demasiado grande. ¿Esto es un vestido de fiesta, Ricard?, pregunté, levantando la tela sombría. ¿No te gusta?, resopló Ricardo, caminando hacia la cocina a por algo de beber. Es la mejor opción que se ajusta a tu personalidad, sencilla, discreta y barata. Además, solo vas como acompañante, un requisito administrativo, no a un concurso de belleza. Pero, Ricard, es demasiado grande y el color. No protestes tanto, me cortó bruscamente, cerrando la puerta del frigorífico de un portazo. He sido lo bastante bueno como para comprarte un vestido con mi propio dinero. Deberías dar las gracias, no quejarte como una marquesa. ¿Sabes cuánto costó? 20 euros. Es lo que gasto en gasolina en una semana. Apreté la tela áspera en mis manos. 20 euros para su esposa, mientras que una suma mucho mayor iba para Valeria. Una comparación dolorosa. Pero sabía que si discutía, Ricardo volvería a darle la vuelta a la tortilla. Diría que era una desagradecida. Una esposa malvada que no valoraba el sudor de su marido. Su clásica técnica de manipulación. Está bien, Ricard. Gracias, respondí secamente. Así me gusta. Una buena esposa debe ser obediente, dijo Ricardo con una sonrisa de superioridad, una sonrisa de victoria que me revolvió el estómago. Se sentó en el sofá, encendió la televisión y continuó con su sermón. Ah, y una cosa más. Mañana en la fiesta, si alguien te pregunta a qué te dedicas o qué estudiaste, di que eres ama de casa. Ni se te ocurra mencionar que tienes una licenciatura en filología. Pensarán que te las das de lista. La gente de allí odia a las mujeres que van de sabelotodo. Asentí en silencio mientras doblaba de nuevo el vestido. Mientras tanto, mi título de la Universidad de Londres y mi máster en Administración de Empresas, que terminé con la máxima calificación, estaban guardados a buen recaudo en la caja fuerte de la casa de mis padres. Ricardo nunca supo que tenía un máster. Para él, yo era solo una licenciada en filología en paro a la que había salvado con el matrimonio. Y recuerda, ni se te ocurra saludar al director general o a su familia. Si pasan cerca, añadió Ricardo, bajando la voz como si advirtiera de un peligro inminente. La familia Salazar son la realeza de los negocios. No hablan con cualquiera, y menos con alguien como tú.
Hizo un gesto despectivo hacia mí. Con esa pinta. Contuve una sonrisa que casi se me escapa. La familia Salazar no hablaba con cualquiera. Qué gracioso. Esa misma tarde, el señor Salazar, mi propio padre, me había llamado para suplicarme que le preparara sus gambas al ajillo favoritas cuando pasara por la casa principal. Entendido, Ricar. Estaré quieta como una estatua, respondí sumisamente. La noche avanzó. Ricardo se quedó dormido en el sofá, abrazado a su móvil, temiendo que yo lo espiara de nuevo. Su rostro parecía pacífico mientras dormía, engañando a cualquiera que lo viera. Hubo un tiempo en que amé ese rostro. Hubo un tiempo en que estuve dispuesta a abandonar las comodidades del palacio de mi padre y vivir una vida sencilla para demostrar que el amor no necesitaba riquezas. Me hice pasar por una chica normal para ser amada por lo que era, no por mi herencia. Pero 3 años de matrimonio me habían abierto los ojos. Ricardo no me amaba por lo que era. Amaba su superioridad sobre mí. Amaba el hecho de que yo dependiera de él. Y ahora, empezaba a buscar la validación de otras mujeres porque estaba aburrido de la esposa que consideraba aburrida y pobre. Mi móvil vibró suavemente en el bolsillo de mi bata. Un mensaje del asistente personal de mi padre, con una foto adjunta. Era una foto de Ricardo y una joven de pelo largo, Valeria, comiendo en un restaurante de lujo ese mismo mediodía. La mano de Ricardo sostenía la de Valeria sobre la mesa. Sus rostros eran radiantes, muy diferentes a la expresión agria que tenía cuando estaba conmigo. Debajo de la foto, un breve informe. El señor Ricardo ha utilizado la tarjeta de crédito corporativa para pagar la cuenta. Se sospecha de un uso indebido de los recursos de la empresa. Sentí un frío helado en el corazón. El dolor estaba ahí, pero cubierto por una ira que empezaba a cristalizarse en un plan. Ricardo no solo era un traidor en el amor, también era un ladrón de poca monta en la empresa de mi familia. Miré el vestido gris y deslucido que tenía en el regazo. De acuerdo. Ricard susurré mientras observaba sus ronquidos. ¿Quieres que sea una sombra mañana por la noche? Seré una sombra. Una sombra que te devorará vivo. Me dirigí a mi habitación, cogí unas tijeras de costura del tocador, no para destrozar el vestido, sino para modificarlo un poco. Si tuviera que ponerme un saco de patatas, me aseguraría de que me quedara bien. Pero debajo de este deprimente vestido gris, prepararía otra sorpresa. Una sorpresa que Ricardo nunca podría imaginar. Mañana sería el día del juicio. El sábado llegó con un cielo nublado sobre Madrid, como si reflejara la tensión que flotaba en nuestra casa. Desde por la mañana, Ricardo no paraba de moverse de un lado a otro como una plancha caliente. Se quejó de que el nudo de la corbata no le salía bien, de que sus zapatos no brillaban lo suficiente, e incluso me gritó por tardar 5 minutos en plancharle el pañuelo. «¡Date prisa, Isabel! ¡Vamos a llegar tarde!» «¿No sabes que llegar tarde a un evento del señor Salazar es un suicidio profesional?», gritó desde el salón. Salí de la habitación llevando el vestido gris que me había dado. La noche anterior le había ajustado un poco la cintura para que no pareciera un saco, pero manteniendo el aspecto sencillo y discreto que él había ordenado. Me recogí el pelo en un moño bajo, sin adornos. En la cara, solo una fina capa de polvos y un pintalabios de un tono nude pálido. Ricardo se giró y examinó mi aspecto con ojo crítico. Sigues pareciendo una maestra de primaria que va a una reunión de padres. Pero bueno, al menos no haces daño a la vista. Vámonos. En el coche, el ambiente era tenso y silencioso. Ricardo conducía con la mano izquierda firmemente en el volante, mientras que la derecha no paraba de teclear mensajes en el móvil, que había colocado en el salpicadero. De vez en cuando, sonreía al leer la pantalla, una sonrisa que se desvanecía en cuanto me miraba. «Recuerda las reglas del juego», dijo, para romper el silencio cuando el coche empezó a entrar en el vestíbulo del lujoso hotel de 5 estrellas. La gigantesca lámpara de araña del vestíbulo ya brillaba a lo lejos. Una fila de coches de alta gama esperaba detrás de nosotros. «No me cojas del brazo si no te lo pido. Si alguien te pregunta algo, responde lo justo. No me avergüences». «Sí», Ricard respondía escuetamente. Bajamos en la entrada. El aire frío del aire acondicionado del hotel nos envolvió. Ricardo adoptó inmediatamente una expresión amable y autoritaria. Al ver a algunos de sus colegas, los saludó con una voz de barítono impostada, riendo con soltura y estrechando manos con firmeza. Yo me quedé 2 pasos por detrás de él, exactamente como una ayudante o una asistente personal invisible. «Vaya, señor Ricardo, ¿con quién ha venido?», preguntó un hombre corpulento con gafas. Era el señor Gómez, el director de Recursos Humanos. Ricardo se giró para mirarme brevemente, como si acabara de recordar mi existencia. «Ah, esta es mi esposa, Isabel. Ya sabe, una ama de casa, no suele salir mucho y es un poco tímida», respondió, con un tono condescendiente disfrazado de broma. El señor Gómez me saludó con un gesto cortés,
pero su mirada denotaba lástima. Buenas noches, señora Isabel. Yo solo asentí y esbocé una leve sonrisa. Buenas noches, señor. Nos dirigimos hacia el gran salón. Frente a la entrada, decorada con flores frescas tan altas como una persona, mis ojos distinguieron a aquella mujer, Valeria. Destacaba con un vestido rojo burdeos con la espalda descubierta, que exhibía su piel tersa. Un vestido precioso, caro, y claramente comprado con el dinero de mi marido. Valeria se giró. Sus ojos brillaron al ver a Ricardo, pero su expresión se volvió cínica al posarse en mí. Le susurró algo a una amiga, y ambas soltaron una risita mientras miraban mi vestido gris. Ricardo parecía inquieto. Quería acercarse a Valeria, pero mi presencia lo frenaba. Busca un sitio para sentarte, me ordenó en un susurro. Una mesa por detrás cerca de una columna. No te sientes en las mesas de delante, esas son para los directivos. Pero Ricard, ¿no tenemos un número de mesa en la invitación? Calla y no preguntes tanto. Nuestra mesa está en el centro. Sí, pero me da vergüenza que te sientes allí con esa ropa. Venga, apártate. Ricardo me empujó suavemente hacia una fila de mesas vacías en un rincón oscuro del salón, lejos del escenario principal. Sentí una punzada en el corazón. Mi propio marido me estaba desterrando en la fiesta de su empresa por vergüenza. Obedecí su orden, caminando con desgana hacia la mesa solitaria. A lo lejos, vi a Ricardo acercarse rápidamente a Valeria. Reían abiertamente. Ricardo incluso elogió el vestido de Valeria en voz lo suficientemente alta como para que lo oyeran varias personas a su alrededor. Valeria, estás deslumbrante esta noche. ¿Qué clase? Eres la imagen perfecta para la empresa. La alabó Ricardo. Esas palabras se me clavaron en el corazón. Clase. La misma palabra que usaba para insultarme. Me senté sola en aquella gran mesa redonda. Los camareros pasaban con bandejas de canapés, pero ninguno me ofreció nada. Dada mi posición aislada, saqué el móvil y miré la pantalla en negro. De repente, una notificación. No era un chat, sino un correo electrónico del sistema de seguridad del hotel. Acceso a las cámaras de seguridad del salón VIP activado. Código. Royal Access 01. Buenas noches, señorita Isabel Salazar. Esperamos sus instrucciones. Levanté la vista y miré directamente al magnífico escenario. Detrás de esas enormes cortinas de terciopelo, mi padre se preparaba para dar el discurso de apertura. Y Ricardo. Ricardo estaba ocupado haciéndose selfies con Valeria, sin ser consciente de que sobre su cabeza, una pantalla LED gigante estaba a punto de mostrar la presentación de los logros del año. O quizás, otro tipo de material. Mis lágrimas se habían secado. La tristeza había sido reemplazada por una frialdad letal. Ricardo había elegido su propio guión para esa noche. Había elegido el papel de marido infiel. Y yo interpretaría mi papel a la perfección. El de la directora que pondría fin a su farsa. Disfruta de tus risas mientras puedas, Ricard murmuré, haciendo girar el vaso de agua que tenía delante. Porque dentro de poco, te olvidarás de cómo sonreír. El salón se había convertido en un océano de gente resplandeciente. La gigantesca lámpara de araña del techo reflejaba una luz dorada que rebotaba en vestidos de seda, joyas de diamantes y copas de champán que tintineaban. Una orquesta tocaba suavemente, creando una atmósfera de lujo que debería haber sido agradable. Pero para mí, cada segundo era como el lento corte de una cuchilla. Seguía sentada, inmóvil, en la mesa aislada del rincón, justo al lado de la puerta de servicio de la cocina. En esta gran mesa redonda, con capacidad para 10 personas, estaba completamente sola. Las otras sillas estaban vacías, como si una plaga emanara de mí, y ningún invitado se atreviera a sentarse cerca. A lo lejos veía a Ricardo. Estaba en el centro de la acción, de pie cerca de la mesa del buffet VIP. En su mano derecha sostenía una copa, mientras que la izquierda se movía saludando y dando palmadas en la espalda a sus colegas. Reía a carcajadas, se le veía tan vivo, tan radiante. A su lado, Valeria se pegaba a él como un sello. De vez en cuando, le susurraba algo al oído, y ambos reían juntos. Su lenguaje corporal era tan íntimo que traspasaba los límites profesionales entre jefe y subordinada. Cualquiera que no los conociera pensaría que eran un feliz matrimonio. Un camarero con uniforme blanco y negro pasó con una bandeja de aperitivos. Me rugieron las tripas. No había comido desde el mediodía, ocupada con los preparativos del traje de Ricardo. Levanté ligeramente la mano, intentando llamar su atención educadamente. «Perdone, ¿podría darme uno?», pregunté en voz baja. El camarero se giró. Sus ojos barrieron mi apariencia, el vestido gris deslucido y la cara sin apenas maquillaje. Frunció el ceño y negó con la cabeza sin detenerse. «Lo siento, señora, esto es solo para los invitados VIP.
La comida para el personal y acompañantes está en la mesa del fondo, cerca de los aseos. Mi mano extendida se quedó congelada en el aire. Una oleada de vergüenza me subió por el cuello hasta la cara. El camarero pensó que yo era una empleada de bajo rango, o quizás una intrusa. Ricardo tenía razón. Mi aspecto era patético, pero lo que más dolía era que mi propio marido había diseñado este escenario de humillación. Retiré la mano, bajé la cabeza y me quedé mirando el mantel blanco e impecable. Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a presionar, nublándome la vista. Parpadeé varias veces, tragando una saliva que se sentía como arena. «No llores aquí, Isabel. No le des esa satisfacción», me gritó mi mente. «Disculpe, ¿está libre esta silla?» La voz chillona de una mujer me sacó de mi ensimismamiento. Levanté la vista. 3 mujeres con llamativos vestidos de fiesta estaban de pie junto a mi mesa. Me miraban con una expresión crítica y hostil. Reconocí a una de ellas como la esposa del señor Gómez, el de Recursos Humanos. «Sí, está libre». «Siéntense», respondí con sequedad. Se sentaron, pero dejando deliberadamente 2 sillas de distancia conmigo. Empezaron a charlar como si yo no estuviera allí, pero con un volumen lo suficientemente alto como para que yo las oyera. «Esa es la mujer de Ricardo, ¿verdad?» «Pobrecilla», susurró la mujer del vestido verde neón, mirándome de reojo. «¿De verdad es su mujer?» «¿Qué pinta?» «Pensé que era la del guardarropa», respondió la de al lado, riendo y tapándose la boca. «Bueno, ya sabes cómo es Ricardo, un buenazo. A lo mejor se casó con ella por pena o por un desliz. Pero mira, hace mucho mejor pareja con Valeria, ¿no crees? Los dos brillan, tienen clase. Si yo fuera hombre, me daría vergüenza traer a una mujer que parece un espantapájaros de pueblo a un evento como este». Sus palabras se me clavaron en el corazón. Estaban cotilleando sobre la ruina de mi matrimonio como si fuera un entretenimiento ligero para acompañar los pasteles. Apreté las manos bajo la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Quería gritarles y decirles quién era yo en realidad, que sus vestidos eran de marcas baratas, mientras que un paño de cocina en casa de mis padres probablemente costaba más que sus 3 atuendos juntos. Pero la lengua se me había paralizado. El dolor de la traición y la humillación me había dejado sin fuerzas. De repente, mi móvil vibró. Un mensaje de Ricardo. «No comas como si estuvieras muerta de hambre. Siéntate derecha. Y ni se te ocurra unirte a la mesa de mis amigos. Cuidado con avergonzarme». Miré hacia donde estaba Ricardo. Me observaba desde lejos con una expresión fría, móvil en mano. Me vigilaba como un carcelero a su prisionero. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No, más que romperse, se hizo añicos. La pequeña esperanza de que Ricardo cambiara, de que se acercara y me presentara como su esposa, se desvaneció. Él no me amaba. Ni siquiera me respetaba como ser humano. Yo solo era un objeto de su desprecio para satisfacer su ego enfermo. El aire en mis pulmones se sentía espeso. La atmósfera fría del salón de repente se volvió asfixiante. Necesitaba aire fresco. Necesitaba salir de ese lugar maldito antes de que mis defensas se derrumbaran y me pusiera a gritar en público. Con pasos temblorosos, me levanté, ignorando las miradas cínicas de las mujeres a mi lado. Caminé rápidamente hacia la gran puerta de cristal que daba a una terraza lateral. El lugar estaba oscuro y solitario, lejos del bullicio de la fiesta. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de mí, el sonido de la orquesta se atenuó. Solo quedaba el viento nocturno y el sonido de mi propia respiración agitada. Me acerqué a la barandilla, agarrando el frío metal con fuerza. La ciudad de Madrid se extendía bajo mis pies, brillante pero extraña. Finalmente, una lágrima se escapó, rodando por mi mejilla, seguida por otra y otra. Lloré en silencio, mis hombros sacudidos por sollozos. Lloré por mis 3 años de vida desperdiciados. Lloré por mi estupidez al creer que el amor sincero podía cambiarlo todo. Los cuentos de hadas eran mentira. Cenicienta no sería feliz si su príncipe fuera un narcisista manipulador. «Perdóname, papá». Isabel se equivocó de persona, susurré al viento. Cerré los ojos, dejando que el dolor me invadiera por última vez. Mañana, me prometí, no volvería a llorar. Pero esta noche, me permitiría ser la mujer débil con el corazón destrozado. Una hermosa noche para llorar, ¿no cree, señorita Isabel? Una voz de barítono, grave y autoritaria, sonó desde un rincón oscuro de la terraza, sobresaltándome. Me sequé las lágrimas apresuradamente y me di la vuelta. El corazón me latía con fuerza. Pensé que estaba sola. Desde detrás de una columna, un hombre mayor con un impecable traje negro clásico avanzó. Su pelo era completamente blanco, y un bastón de ébano en su mano golpeaba el suelo de mármol con un ritmo distintivo. Sus ojos, agudos pero serenos, me miraban con una expresión que conocía muy bien. No, no era mi padre.
Pero era la persona a la que Ricardo temía más que a un fantasma, y acababa de pronunciar mi nombre con respeto. Retrocedí un paso, limpiándome instintivamente los restos de lágrimas con el dorso de la mano. El hombre salió de la sombra. La tenue luz del salón iluminó su rostro, severo pero marcado por las líneas de la sabiduría. Era don Héctor Reyes, el director de operaciones del Grupo Salazar, la mano derecha de mi padre durante más de 30 años. El hombre al que en la oficina de Ricardo conocían como el ángel exterminador por su firmeza al despedir a empleados incompetentes. Ricardo siempre contaba el pánico que sentía al cruzarse con don Héctor por el pasillo. Decía que la mirada de ese hombre podía desnudar hasta el más mínimo error. Y ahora, estaba de pie a 2 metros de mí, mirándome con una cálida y leve sonrisa. Don Héctor, susurré, mi voz apenas audible. ¿Cuánto tiempo?, señorita Isabel dijo en voz baja, inclinando ligeramente la cabeza. Un gesto de respeto extraño, considerando que él era un alto ejecutivo y yo, supuestamente, la esposa de un empleado de bajo nivel. La última vez que la vi, todavía llevaba el uniforme del instituto, pidiéndome un helado en el vestíbulo de la sede. Esbocé una sonrisa amarga. Los recuerdos del pasado destellaron en mi mente. Por favor, no me llame señorita. Aquí solo soy Isabel, la esposa de Ricardo, uno de sus empleados. Don Héctor se acercó y se paró a mi lado junto a la barandilla, contemplando la ciudad. He oído que su marido acaba de ser ascendido a gerente de marketing. Un logro notable, su tono insinuaba duda. Pero también he escuchado informes poco favorables sobre él últimamente. Informes que han llegado al escritorio de su padre. Mi corazón dio un vuelco. Así que mi padre ya lo sabía. Es un gran trabajador, señor, mentí por reflejo, un vestigio del instinto de una esposa leal. Don Héctor soltó una risita. Señorita Isabel, es usted demasiado buena. Exactamente igual que su difunta madre. Siempre viendo el lado bueno de la gente, incluso cuando esa persona sostiene un cuchillo a su espalda. Se volvió para mirarme, sus ojos entrecerrados con seriedad. Pero esta noche veo a la hija del gran señor Salazar llorando sola en una terraza, mientras su marido coquetea con otra mujer ahí dentro. ¿Es esa la definición de gran trabajador a la que se refiere? Me quedé en silencio, incapaz de rebatir. He visto las grabaciones de seguridad del vestíbulo y del aparcamiento, señorita. La forma en que la trata. Si el señor Salazar lo supiera, Ricardo probablemente no tendría ni nombre en esta industria. Mañana por la mañana, continuó don Héctor, su voz ahora gélida. No, por favor, no le diga nada a mi padre todavía, le corté rápidamente. Esto es un asunto personal. Déjeme que lo resuelva yo. Don Héctor me observó durante un largo rato, como si midiera la profundidad de mi herida. Luego, suspiró y volvió a sonreír, esta vez con más suavidad. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pañuelo de tela blanco e impecable. Séquese esas lágrimas, señorita. Su maquillaje es sencillo, pero la dignidad de una Salazar no debe desvanecerse por un necio, dijo, ofreciéndome el pañuelo. Lo acepté con mano temblorosa. Gracias, señor. Mientras me secaba los ojos, la puerta de cristal de la terraza se abrió de golpe. El ruido de la fiesta irrumpió junto con el sonido de pasos apresurados y furiosos. Isabel, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Era la voz de Ricardo. Me volví, sorprendida. Ricardo estaba en el umbral, con el rostro enrojecido de ira. Sus ojos me fulminaron y luego se posaron en don Héctor, pero como la iluminación era escasa, Ricardo no pareció reconocer al hombre que estaba a mi lado. Lo único que vio fue a su esposa a solas con un hombre mayor en un lugar oscuro. La mente sucia de Ricardo sacó conclusiones rápidamente. ¡Qué bien te lo montas! Ricardo avanzó y me agarró del brazo con brusquedad, haciéndome gemir de dolor. Me apartó de don Héctor. Apenas te dejo sola un momento y ya estás ligando con un viejo verde en la terraza. ¡Qué barata y vergonzosa eres! Ricardo, suéltame. Lo has entendido todo mal, grité, presa del pánico. ¿Que lo he entendido mal?, espetó Ricardo, sin importarle que su voz atrajera la atención de algunos curiosos que miraban desde dentro. Señaló a don Héctor con el dedo índice. Oiga, viejo, no se le ocurra seducir a la mujer de otro. Solo porque tenga dinero no significa que pueda comprar a mi esposa. Puede que sea una paleta, pero todavía tiene marido. Don Héctor no se movió. Permaneció erguido, con ambas manos apoyadas en su bastón. Su rostro no mostraba ira, solo una mirada plana y fría, la mirada de un león observando a un ratón enfurecido. «Ricardo, basta. No sabes con quién estás hablando», grité, intentando tapar la boca de mi marido, que ya se había pasado de la raya. «Me da igual quién sea. Seguramente un jubilado pervertido que se ha colado en la fiesta». Ricardo se envalentonó, sintiéndose heroico por haber pillado a su mujer en una infidelidad. Era la munición perfecta para culparme de todos sus errores más tarde.
Escuche, señor, lárguese de aquí antes de que llame a seguridad. Y tú, Isabel, ya hablaremos en casa. Prepárate para hacer las maletas. Don Héctor dio un paso adelante. El sonido de su bastón contra el suelo resonó en el silencio de la terraza. «Su nombre es Ricardo, ¿verdad?», preguntó don Héctor con una voz tranquila pero imponente. Su volumen no era alto, pero hizo vibrar el aire. «Gerente de marketing, División 3». Ricardo se quedó helado por un momento, desconcertado por el tono del hombre. «Sí, ¿por qué? ¿Va a chivarse a mi jefe?». «Adelante. Soy un empleado ejemplar». Don Héctor esbozó una sonrisa casi imperceptible. «No será necesario, porque creo que a su jefe le interesará mucho saber cómo le grita a su propio director de operaciones». El rostro de Ricardo se volvió lívido al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, intentando reconocer el rostro del hombre en la penumbra. Director de operaciones. En ese momento, un foco del jardín inferior barrió brevemente la terraza, iluminando claramente la cara de don Héctor. Ricardo retrocedió un paso, sus piernas temblaron. Reconoció ese rostro, el rostro cuya foto presidía el vestíbulo de la sede central. «Señor Reyes», tartamudeó Ricardo. Su voz desapareció de repente. Su agarre en mi brazo se aflojó al instante. Don Héctor no le respondió. Se volvió hacia mí e inclinó de nuevo la cabeza, con un gesto de profundo respeto. «Con su permiso, señorita. Disfrute de la fiesta. La esperaré dentro». El anciano se dio la vuelta y entró tranquilamente en el salón, dejando a un Ricardo petrificado, con la boca abierta y el rostro blanco como el papel. El sudor frío comenzó a correr por las sienes de mi marido. Me miró con horror. «Isabel, ¿por qué el señor Reyes te ha llamado señorita? ¿Por qué te ha hecho una reverencia?». Miré a Ricardo con frialdad, frotándome la marca roja que me había dejado en el brazo. Quizás porque él sí sabe cómo respetar a una mujer. No como tú, Ricard. Entré en el salón, pasando por delante de un Ricardo todavía en shock. Esto era solo el principio. Ricardo acababa de cavar su propia tumba, y yo sostenía la pala. Ricardo me persiguió como un loco. En cuanto volvimos a entrar en el bullicioso salón, me agarró del codo y me arrastró a un hueco entre una gran columna y un biombo, un lugar oculto de la vista de los demás invitados, pero lo suficientemente cerca del jaleo. Su rostro estaba pálido, y el sudor frío le perlaba la frente. Miraba a todos lados, asegurándose de que don Héctor no nos siguiera. Luego, su mirada se clavó en mí, una mezcla de miedo y sospecha aguda. «Explícamelo», siseó, con la voz temblorosa. «Ahora mismo». «¿Por qué te conoce el señor Reyes? ¿Por qué te llama señorita y te hace una reverencia como si fueras de la realeza? ¿Qué relación tienes con él?». Lo miré fijamente, liberando mi brazo de su agarre húmedo y pegajoso. El miedo que solía sentir cuando me gritaba se había desvanecido. Solo quedaba asco al ver lo pequeño que era el hombre que se había comportado como un rey en nuestra casa. «No tengo ninguna obligación de explicarte nada», Rica respondí fríamente. «No juegues conmigo, Isabel». Ricardo bajó la voz, tratando de no llamar la atención, pero las venas de su cuello se marcaron. «Mi carrera está en juego. ¿Sabes quién es él? Es el número 2 de la empresa. Si se ha ofendido por lo que he dicho, mañana tendré la carta de despido en mi mesa». Se tiró del pelo con frustración. «Maldita sea. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste que ese viejo era mi director? ¿Lo hiciste a propósito para tenderme una trampa? Siempre igual. Siempre la culpa era mía. Tú fuiste quien lo insultó, Ricard. Tú fuiste quien acusó a su propia esposa de prostituirse con un anciano», repliqué con calma. «Eres esclavo de tus palabras». Ricardo me fulminó con la mirada. De repente su expresión cambió. Su mente manipuladora comenzó a tejer un nuevo plan para salvarse. Me sujetó por los hombros, esta vez no con brusquedad, sino con un apretón suplicante. «Espera un momento. Te conoce desde que eras niña», dijo. Tu padre era su chofer, ¿verdad? ¿O su jardinero?», preguntó Ricardo lleno de esperanza. Para él esa era la explicación más lógica. Su esposa pobre debía ser hija de un antiguo subordinado de don Héctor. «Es eso, ¿verdad? Por eso te llama señorita», como un apelativo cariñoso para la hija de su sirviente. Casi me río al escuchar su conclusión simplista. Qué pequeño era el mundo de Ricardo. Sin esperar mi respuesta, continuó con un entusiasmo patético. «Escucha, Isabel. Si tu padre era su lacayo, tienes que aprovecharlo. Ve a buscarlo ahora mismo. Pídele perdón en mi nombre. Arrodíllate a sus pies si es necesario. Dile que estaba celoso porque te quiero demasiado. Dile que perdí la cabeza. Vamos, Isabel, hazlo por nuestro matrimonio». «¿Por nuestro matrimonio?», repetí con cinismo. «¿O por tu sueldo para malgastarlo con Valeria?». Ricardo se sobresaltó.
Su rostro se endureció de nuevo. No metas a Valeria en esto. Se trata de nuestro futuro. Si me despiden, ¿qué vas a comer? ¿Piedras? No seas egoísta. Busca al señor Reyes y convéncelo. Me empujó bruscamente hacia la multitud. Ese empujón fue el punto de inflexión. Mi respeto por nuestro matrimonio se rompió en ese mismo instante. Iré a buscarlo, dije en voz baja, mirando directamente a los ojos oscuros de Ricardo. Pero no para pedirle perdón por ti. Iré a buscarlo para asegurarme de que recibas lo que te mereces. Ricardo frunció el ceño, confundido por mi cambio de tono. Antes de que pudiera preguntar nada más, me di la vuelta y me alejé a paso rápido. No hacia la multitud, sino hacia el baño de señoras. Entré en un lujoso y solitario cubículo y cerré la puerta. Frente al gran espejo del lavabo de mármol observé mi reflejo. La mujer en el espejo parecía patética. Un vestido gris deslucido y demasiado grande, el pelo recogido de cualquier manera, un rostro pálido y sin color. Esa era la Isabel creada por Ricardo, la Isabel moldeada para ser insignificante, para que Ricardo pudiera sentirse grande. Abrí mi pequeño bolso. Dentro, guardaba una barra de labios de un rojo intenso que había traído en secreto, el único objeto de lujo de mi vida anterior que aún conservaba. Se acabó la farsa, le susurré a mi reflejo. Me solté el pelo, dejando que mi larga melena negra cayera en ondas sobre mi espalda. Me mojé un poco la cara para quitar el brillo, y luego me pinté los labios con ese rojo sangre. Grueso, atrevido, desafiante. El rostro en el espejo comenzó a cambiar. La mirada apagada se volvió afilada y ardiente. Miré con asco el vestido gris. Las mangas largas y holgadas me hacían parecer enferma. Con un movimiento decidido, saqué unas pequeñas tijeras de un neceser de costura de viaje que siempre llevaba conmigo, una vieja costumbre de mis días como diseñadora aficionada. Corté las costuras de las mangas con precisión. Arranqué ambas mangas largas, convirtiendo el vestido en uno sin mangas. La piel blanca y suave de mis brazos quedó al descubierto. Tomé la tela sobrante, la retorcí para formar un cordón y me lo até firmemente a la cintura, creando un cinturón improvisado que marcaba mi esbelta figura. El vestido, que antes era un saco, se transformó en un elegante y atrevido vestido de corte évasé. Seguía siendo sencillo, pero ya no parecía el uniforme de una criada. El aura que desprendía ahora era diferente. No era el regalo de un marido tacaño, era la armadura de una mujer que se levantaba. Me arreglé el pelo y levanté la barbilla. La sumisa Isabel había muerto en esa terraza. La que estaba ahora en pie era Isabel Salazar, la única heredera de este imperio empresarial. Cogí mi móvil y escribí un último mensaje a don Héctor. Señor Reyes, asegúrese de que el micrófono del escenario principal esté encendido en 5 minutos. Y pídale al presentador que anuncie una intervención especial. Salgo ahora. Mensaje enviado. El doble check azul apareció al instante. Respiré hondo, llenando mis pulmones de valor, y abrí la puerta del baño. El sonido de mis tacones contra el mármol del pasillo creó un ritmo firme e intimidante. Cuando volví a entrar en el salón, algunas cabezas comenzaron a girar. Al principio de forma fugaz, luego se quedaron fijas en mí. Ricardo seguía de pie cerca del buffet, bebiendo nerviosamente. Aún no me había visto, pero Valeria sí. La copa en la mano de la mujer se detuvo en el aire. Sus ojos se abrieron como platos, incrédula al ver la transformación de la mujer a la que había llamado espantapájaros. Le dediqué una sonrisa torcida a Valeria, una sonrisa que le decía que el juego acababa de empezar. No caminé hacia Ricardo, caminé en línea recta, abriéndome paso entre la multitud, hacia la zona VIP de la primera fila, el lugar donde las sillas de terciopelo rojo estaban reservadas para la familia propietaria. El repiqueteo de mis tacones sonaba rítmico, cortando el murmullo de las conversaciones del salón. Era extraño cómo un cambio de postura y de mirada podía alterar la forma en que el mundo te veía. 5 minutos antes, caminaba encorvada como un ratón asustado. Ahora, con la cabeza alta y la vista al frente, la multitud se abría a mi paso como por arte de magia. El vestido gris, que antes era holgado y deprimente, ahora se ajustaba a mi cuerpo. Las mangas arrancadas le daban un toque crudo y vanguardista, como si fuera la obra de un diseñador excéntrico. El cinturón de tela improvisado realzaba las curvas que había ocultado bajo batas de casa. Vi a Ricardo. Seguía en el mismo sitio. Su copa se inclinaba, casi derramando su contenido. Tenía la boca entreabierta, los ojos fijos en mí, sin parpadear. Parecía alguien que acaba de ver un fantasma. O, más bien, a su muñeco de trapo cobrar vida con un cuchillo en la mano. A su lado, Valeria dejó caer el tenedor del pastel que sostenía. El tintineo de la plata contra la porcelana sonó con fuerza.
Su hermoso rostro se contrajo en una mueca de confusión, una mezcla de envidia y miedo instintivo ante una rival que había cambiado de repente. Pasé por delante de ellos. A propósito, Isabel, dijo Ricardo con voz ronca, casi un susurro de incredulidad. ¿Qué? ¿Qué le has hecho a tu ropa? Porque tú. No me detuve. Ni siquiera me giré. Simplemente, eché hacia atrás mi larga melena, dejando que el aroma del champú caro que había comprado en secreto la semana pasada les golpeara en la cara. Espera. Fue Valeria quien reaccionó primero. Su instinto territorial se había activado. Dio un paso adelante, intentando bloquear mi camino. ¿A dónde vas? Esa es la zona VIP. El baño de servicio está por detrás. Te has equivocado. Me detuve justo delante de ella. Estábamos a un palmo de distancia. Podía ver la gruesa capa de maquillaje que cubría sus poros y el rímel ligeramente corrido en el rabillo de sus ojos. Con nuestra altura similar y mis tacones, nuestras miradas estaban al mismo nivel. Esbocé una leve sonrisa que no llegó a mis ojos. Apártate, dije en voz baja pero cortante. ¿Qué? Valeria me miró fijamente, sin poder creer mi tono. ¿Me estás echando? Ubícate un poco, señora. Esto es una fiesta de élite. Con esa ropa hecha jirones, mejor úsala para limpiar la mesa. He dicho que te apartes, la corté con frialdad. Tu perfume es barato y me marea. Valeria se quedó boquiabierta. Su rostro enrojeció de vergüenza e ira. Antes de que pudiera responder, ya había avanzado de nuevo, rozando su hombro con la fuerza suficiente para hacerla tambalearse. Algunos invitados cercanos empezaron a susurrar. Ricardo finalmente salió de su estupor. Corrió tras de mí, intentando alcanzarme el brazo. «Isabel, para», siseó, presa del pánico. «¿A dónde vas? No te vuelvas loca. Ahí delante están las mesas del señor Salazar y los directivos. No puedes ir allí. Vuelve a tu rincón ahora mismo o yo». Llegué al límite de la zona V. Un cordón de terciopelo rojo separaba la zona común de la exclusiva. 2 guardias de seguridad corpulentos, con trajes negros y pinganillos, vigilaban la entrada. Ricardo se detuvo en seco detrás de mí, pálido. Esperaba que los guardias me echaran de malos modos. Estaba listo para arrastrarme de vuelta y regañarme por avergonzarlo. «Disculpen», dijo uno de los guardias, levantando una mano para detener a Ricardo. «Esta zona es solo para invitados VIP. ¿Lo ves?», espetó Ricardo, aliviado al sentirse con la razón. Me agarró el hombro por detrás. «Escucha eso. Vámonos. No hagas más el ridículo». Pero el guardia no miraba a Ricardo, me miraba a mí. Sus ojos me reconocieron bajo el ligero maquillaje y el pintalabios rojo. Era el mismo guardia que a menudo abría la puerta del coche de mi padre cuando yo visitaba la casa principal. Sin decir palabra, el guardia se inclinó respetuosamente ante mí. Luego, con un movimiento ágil, desenganchó el cordón de terciopelo rojo, abriendo el paso. «Adelante, señorita», dijo cortésmente. El agarre de Ricardo en mi hombro se soltó de golpe, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se le cayó la mandíbula. Su mirada iba y venía del guardia a mí con total incredulidad. «¿Eh? Espere, señor guardia. Ella es mi esposa. Se ha equivocado de sitio». «Ella no es». Crucé el cordón rojo, adentrándome en la zona sagrada que Ricardo tanto idolatraba, la zona donde se sentaban quienes decidían su destino. Una vez dentro, el ruido de la fiesta pareció disminuir. Aquí, en la mesa redonda principal, cubierta con un mantel de seda dorada, el ambiente era más sereno y distinguido. Caminé hacia la única silla vacía en el centro de la mesa principal. Me senté con elegancia, crucé las piernas y me recliné relajadamente. Al otro lado de la mesa, don Héctor, que ya estaba sentado, levantó ligeramente su copa hacia mí con una sonrisa cómplice. A su lado, el director financiero y el director de recursos humanos, los grandes jefes que Ricardo solo veía de lejos, me miraron con respeto y asintieron levemente. Nadie preguntó quién era. Nadie me echó. Todos sabían quién se sentaba en la silla de la heredera. Mi móvil, que había dejado sobre la mesa, vibró con fuerza. La pantalla se iluminó con un aluvión de mensajes de Ricardo, que seguía de pie, petrificado, al otro lado del cordón. Su rostro era el de alguien sufriendo un infarto. «Isabel, sal de ahí ahora mismo. Estás loca. Esa es la silla de la hija del dueño. Como te detenga seguridad, no me haré responsable. Sal de ahí, idiota». Leí el mensaje por encima y luego miré a Ricardo a lo lejos. Levanté mi móvil, escribí una respuesta breve y la envié sin apartar la vista de sus ojos. «Disfruta de las vistas, Ricard. Porque dentro de poco no volverás a ver este edificio». Ricardo leyó el mensaje. Su rostro pasó del rojo al blanco y luego al verde. Parecía que iba a vomitar. De repente, las luces de todo el salón se apagaron. Oscuridad total. La orquesta dejó de tocar.
Los miles de invitados guardaron silencio, confundidos. Un único foco se encendió, apuntando directamente al podio del escenario. Un presentador con una voz atronadora comenzó a hablar. Señoras y señores, su atención, por favor. Vamos a dar comienzo al momento culminante de la noche. Un instante muy especial que toda la gran familia del Grupo Salazar ha estado esperando. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción. Había llegado el momento. Esta noche, el señor Salazar, fundador y director general, desea anunciar una importante reestructuración y, al mismo tiempo, presentar a la persona que ha mantenido oculta del público. La persona que tomará las riendas del Grupo Salazar a partir de mañana. Un segundo foco se encendió, no hacia el escenario, sino barriendo el salón, buscando su objetivo. La luz blanca y cegadora se movió rápidamente sobre los invitados, pasando por un Ricardo tembloroso, por una Valeria pálida, y finalmente se detuvo, justo sobre mí. Cerré los ojos por un instante, disfrutando del calor del foco en mi rostro. Cuando los abrí, vi que Ricardo se había desplomado en el suelo a lo lejos. Sus piernas le habían fallado por completo. La luz del foco se sentía cálida en mi piel, en contraste con el sudor frío que corría por la espalda de Ricardo en la distancia. El salón, antes bullicioso, estaba ahora en un silencio sepulcral. Miles de pares de ojos se clavaron en mí. La mujer del vestido gris echó jirones sentada en el trono. Desde el escenario, un hombre de porte firme con un traje de terciopelo negro se acercó al micrófono. Papá. Aunque ya pasaba de los 60, su carisma aún hacía temblar a sus competidores. Me miró desde lejos. Una sonrisa de orgullo en su rostro severo. Buenas noches, la voz de mi padre retumbó, clara y autoritaria, por todo el salón. Esta noche no hablaré de beneficios ni de acciones. Esta noche quiero hablar de legado. Mi padre me hizo un gesto con la mano. Ven aquí, hija. Me levanté, con la barbilla alta y el paso firme. Crucé la zona VIP hacia las escaleras del escenario. El sonido de mis tacones era lo único que se oía en la enorme sala. Cada paso se sentía como un clavo en el pecho de Ricardo. Podía sentirlo. Al subir las escaleras, miré de reojo a la multitud. Ricardo ya se había levantado, ayudado por un camarero. Su rostro ya no estaba pálido, sino gris, como un cadáver. Movía la boca sin emitir sonido, repitiendo mi nombre como un loco. A su lado, Valeria había hundido la cabeza, tratando de esconderse tras otros invitados. Llegué al centro del escenario. Mi padre me abrazó con fuerza y me besó la frente delante de sus miles de empleados. Señoras y señores, dijo mi padre en voz alta, todavía abrazándome. Les presento al corazón de mi vida. La única razón por la que construí este imperio, mi única hija, Isabel Salazar. ¡Boom! Aunque no hubo una explosión física, pude sentir la explosión mental que sacudió la sala. Los murmullos comenzaron a zumbar como abejas. Las mujeres que me habían insultado en la mesa del fondo se taparon la boca con las manos, sus ojos desorbitados de horror. Durante los últimos 3 años, continuó mi padre, su voz más grave y afilada, mi hija eligió vivir una vida sencilla. Quería aprender sobre la vida real, sobre la sinceridad y sobre el amor sin importar el dinero. Se hizo pasar por una mujer común, se casó con un hombre de clase media, esperando encontrar a alguien que la amara por lo que era. Mi padre hizo una pausa dramática. Sus ojos agudos barrieron la sala, buscando un objetivo. Pero, lamentablemente, su voz bajó, fría y cortante. Ese experimento demostró algo muy amargo. Que existen personas codiciosas y desagradecidas. Personas a las que se les da un diamante y lo tratan como si fuera una piedra. De repente, la pantalla LED gigante detrás de nosotros cambió. Ya no mostraba el logo de la empresa, sino una serie de pruebas digitales ampliadas. Fotos de Ricardo y Valeria en actitud cariñosa, capturas de pantalla de los chats en los que Ricardo me insultaba, y lo más grave, extractos bancarios que probaban el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para comprar bolsos de lujo y reservar hoteles de 5 estrellas a nombre de Ricardo y Valeria. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El ambiente se volvió caótico. Todas las miradas se volvieron hacia Ricardo. Ricardo Morales, llamó mi padre por el micrófono. Su nombre resonó de forma aterradora. Gerente de marketing recién ascendido. El segundo foco se encendió y apuntó directamente a Ricardo, que temblaba cerca de la mesa del buffet. Quedó expuesto, desnudo, ante el juicio de la multitud. Intentó sonreír, pero sus labios temblaban sin control. Sé, señor Salazar, tartamudeó Ricardo, su voz rota pero audible en el silencio. Intentó avanzar, levantando las manos desesperadamente. Esa es mi esposa, señor. Isabel. Cariño, explícale a papá, digo, al señor Salazar, que todo esto es un malentendido. Qué patético. Incluso en el momento de su caída,
Seguía intentando manipular la situación. Le pedí el micrófono a mi padre. Me lo dio con una mirada de aprobación. Avancé hasta el borde del escenario, mirando a Ricardo desde arriba. Nuestras posiciones se habían invertido, literal y metafóricamente. Yo estaba arriba, él, abajo. ¿Un malentendido, Ricard?, pregunté. Mi voz era tranquila, pero resonó por todo el hotel. ¿Qué parte es un malentendido? ¿La parte en la que me llamas espantapájaros de pueblo? ¿La parte en la que me ordenas ser una sombra? ¿O la parte en la que usas el dinero de la empresa de mi padre para comprarle a tu amante el vestido que lleva puesto ahora mismo? Valeria soltó un grito ahogado cuando la gente a su alrededor se apartó de ella como si tuviera una enfermedad contagiosa. Su rostro estaba rojo, y las lágrimas comenzaron a correr, arruinando su maquillaje. Isabel, por favor. Ricardo cayó de rodillas. Sus piernas no podían sostenerlo más. Te pido perdón, perdí la cabeza. Te quiero, cariño. Solo te quiero a ti. Basta, lo corté con una risa amarga. No me quieres, Ricard. Te quieres a ti mismo. Te sientes poderoso pisoteando a tu esposa. Te sientes grande porque creías que tu esposa era pequeña. Pero esta noche, Ricard, has visto lo pequeño que eres tú a mi lado. Respiré hondo y pronuncié la sentencia. A partir de este instante, Ricardo Morales, quedas despedido de forma fulminante del Grupo Salazar. Nuestro departamento legal ya ha preparado una querella por malversación de fondos durante los últimos meses. Vas a ser pobre, Ricard, más pobre de lo que jamás imaginaste. Ricardo gritó, intentando arrastrarse hacia el escenario, pero dos guardias de seguridad lo sujetaron, inmovilizándole los brazos. Y una cosa más dije antes de darme la vuelta. Nuestro asunto no termina aquí. Mañana por la mañana, mi abogado personal te enviará la demanda de divorcio. No esperes ni un céntimo de la liquidación de gananciales, porque legalmente le debes millones a mi familia. Sáquenlo de aquí, ordenó mi padre. Los guardias arrastraron a un Ricardo que se resistía como un animal. Sus gritos llamándome se ahogaron en el estruendoso aplauso de los miles de invitados. Un aplauso para el mejor drama que habían presenciado en sus vidas. Vi a Valeria escabullirse por la puerta de la cocina, descalza y llorando histéricamente. Miré la espalda de Ricardo mientras era arrastrado fuera, destrozado. Pero al volverme hacia mi padre, de repente, todo se volvió borroso. La adrenalina que me había mantenido en pie se desvaneció, dejando mi cuerpo exhausto. Mis piernas flaquearon. «¡Isabel!», gritó mi padre asustado, sujetándome antes de que cayera. Mientras mi conciencia se desvanecía en sus brazos, vi a alguien subir corriendo al escenario. Un joven apuesto con una bata de médico, su rostro lleno de una angustia inmensa. «Isabel, resiste». Esa voz, la voz de mi amor de la infancia, al que dejé por Ricardo, estaba aquí. El aroma a antiséptico y el suave zumbido del aire acondicionado fueron lo primero que percibí al recuperar la conciencia. Abrí los ojos con dificultad. Un techo blanco e impecable. No era mi agobiante dormitorio, ni la lujosa suite del hotel. Ya despertó la bella durmiente. La voz era suave, masculina, y me trajo una ola de nostalgia. Giré la cabeza. Sentado a mi lado, con una bata blanca de médico colgada en el respaldo de la silla, estaba Daniel, el hombre que una vez me ofreció el mundo y al que rechacé por Ricardo, a quien consideré más sincero por su supuesta humildad. Daniel me miraba con una mezcla de alivio, enfado y, sobre todo, un anhelo contenido. «Daniel», mi voz sonoronza. Rápidamente me sirvió un vaso de agua y me ayudó a incorporarme para beber. Sus movimientos eran cuidadosos, como si yo fuera de porcelana. «Te desmayaste en el escenario anoche», explicó Daniel. «Agotamiento extremo, estrés y deshidratación. Tu cuerpo pedía ayuda a gritos, Isabel. Pero estabas demasiado ocupada luchando sola». Me recosté en las almohadas. Las imágenes de la noche anterior volvieron a mi mente. Los focos, el rostro pálido de Ricardo, el abrazo de mi padre. «¿Dónde está papá?», pregunté. «Fuera, hablando con los abogados. Quiere asegurarse de que Ricardo no solo sea despedido, sino que se pudra en la cárcel», respondió Daniel, con una satisfacción mal disimulada. «Ricardo», murmuré su nombre. Curiosamente, ya no sentía dolor, solo una extraña distancia. Daniel acercó su silla. «Ricardo está detenido. La auditoría encontró pruebas de que malversó casi 200.000 euros en el último año. Usó el dinero de la empresa para su estilo de vida, para comprarle lujos a esa mujer e incluso para la entrada de su coche nuevo». Me quedé en silencio. 200.000 euros. Y a mí me regañaba porque la compra había subido 5 euros. ¿Y Valeria? Despedida de forma fulminante esta mañana. Su nombre está en la lista negra de la Asociación Nacional de Recursos Humanos.
No podrá trabajar en ninguna empresa seria de este país. Lo último que sé es que la persiguen los cobradores de deudas por las facturas de la tarjeta de crédito que Ricardo ya no puede pagar. El karma había actuado con una rapidez asombrosa. La puerta se abrió. Entró mi padre, con rostro cansado pero con los ojos brillantes al verme despierta. Traía una carpeta roja. Isabel, cariño. Me abrazó brevemente y me entregó la carpeta. Firma esto. El abogado de Ricardo. Bueno, su abogado de oficio. Se ha rendido. Ricardo está dispuesto a firmar el divorcio sin reclamar nada a cambio de que aligeremos la demanda penal. Abrí la carpeta. Los papeles del divorcio. Ricardo se había rendido por completo. El hombre que ayer era tan arrogante, ahora suplicaba para no pasar demasiado tiempo en una celda. Cogí el bolígrafo que Daniel me ofrecía y sin dudarlo firmé sobre la línea de puntos. El trazo de la tinta se sintió liberador. 3 años de sufrimiento terminados con una simple firma. Hecho, dije, cerrando la carpeta. Perfecto. Mi padre sonrió, satisfecho, y miró a Daniel. Bueno, tengo que volver a la oficina para limpiar el desastre que dejó tu exmarido. Daniel, cuida de Isabel hasta que le den el alta. Por supuesto, señor. Déjelo en mis manos. Cuando mi padre se fue, un silencio incómodo nos envolvió. Miré por la ventana. El sol brillaba con fuerza, como si se burlara de la oscuridad que acababa de superar. Lo siento, Daniel, dije de repente. ¿Por qué? Por elegirlo a él en lugar de a ti. Pensé que tu éxito me ahogaría, que una vida sencilla con Ricardo estaría llena de amor. Me equivoqué por completo. Cambié un diamante por un trozo de cristal. Daniel sonrió con sinceridad. Me cogió la mano. Las personas aprenden de sus errores, Isabel. No te equivocaste al querer un amor sincero. Solo te equivocaste al darle tu corazón a alguien que no sabía cómo cuidarlo. Lo importante es que has vuelto a ser quien debías ser. Isabel la reina, no Isabel la cenicienta. Un mes después, salí del vestíbulo del rascacielos de la Torre Salazar. Ya no llevaba un vestido hecho jirones ni una bata, sino un elegante traje de chaqueta color crema, tacones a juego y el pelo perfectamente peinado. Los empleados que se cruzaban conmigo inclinaban la cabeza respetuosamente. Buenas tardes, señora directora. En la entrada había un pequeño alboroto. Un hombre delgado y con ropa raída discutía con los guardias de seguridad. Tenía el pelo revuelto, el rostro demacrado y los ojos hundidos. Ricardo. Al verme salir, intentó abrirse paso. Isabel, Isabel, espera, gritó con voz ronca. Ayúdame, por favor. No tengo dónde vivir, me han embargado el piso. Seré tu chofer, lo que sea. Con tal de poder comer, Isabel. Me detuve un instante, oculta tras mis gafas de sol. Mi corazón estaba helado, sin rastro de piedad. Este hombre había matado mi compasión cuando me dejó morir de hambre de afecto durante 3 años. Un reluciente deportivo negro se detuvo justo delante de mí. La ventanilla bajó, revelando el rostro apuesto y sonriente de Daniel. ¿Necesita que la lleven, señora directora? Bromeó. Miré de reojo a Ricardo, que estaba siendo arrastrado por los guardias como si fuera basura. Me miró y, por primera vez, vio lo que realmente había perdido. Una mujer de un valor incalculable. Volví a mirar a Daniel y sonreí ampliamente. La sonrisa más feliz que había tenido en 3 años. Por supuesto, doctor, respondí mientras abría la puerta del coche. El coche se deslizó por las calles de Madrid, dejando atrás un pasado oscuro en el espejo retrovisor, hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. La historia de Isabel, la esposa maltratada, había terminado. Acababa de comenzar una nueva página, la de Isabel, la dueña de su propia vida.